Hola familia, bienvenidos una vez más a esta su casa, 828 Iglesia, 8 con letra, 28 con número, Iglesia. Visita nuestras redes sociales, nuestra página web. Espero estén usando su Biblia ahí en su casita. Esta semana espero les haya ido bien, hayan aprendido mucho más, porque cada vez que la visitamos aprendemos algo nuevo, ¿no es así? Antes que nada, que no se me vaya a olvidar, decirles cuánto los amo. Todo esto se hace por amor a ustedes y por amor a Dios. Bien, el tema del día de hoy, de la austeridad a la abundancia. ¿Sabes? Vamos a visualizar, de la austeridad. Cuando estoy hablando de la austeridad me refiero a todos esos baches por los que todos pasamos, ¿sale? Ya sea un bache sentimental, un bache económico, si eres empresario, un bache que esté atravesando tu empresa, una quiebra, una venida menos, ¿sí? Un bache en las relaciones, un bache en tu trabajo, que no estés dando el ancho, que no estés dando los resultados que tus supervisores, tu empresa espera, ¿no? A eso me refiero con los baches. Y vamos a ver el día de hoy cómo pasar de esas crisis, cómo pasar de esos temas a la abundancia. ¿Sabes? Nos vamos a centrar el día de hoy en la historia de los pescadores que después se convirtieron en los primeros discípulos de Jesús, que son Pedro, Santiago, Juan y Andrés, hombres de negocios que se dedicaban a atrapar peces, ¿sí? Porque bien, ellos eran pescadores, entonces su negocio, ¿sí?, era salir a pescar para recolectar los mayores peces y venderlos, ¿verdad?, para sacar para comer. Esa era su empresa, esa era su actividad comercial, ¿sí? Entonces, bueno, la historia de la Biblia está en Lucas 5 y vamos a checar los versículos del 1 al 11. Nos vamos a ir paso a paso para irlos desmenuzando, ¿va? Empezamos del 1 al 3 y dice, Lucas 5:1 dice, en la versión de su Biblia, que es la traducción al lenguaje actual, TLA. Una vez que Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Lucas 5:2 dice, Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro, y Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto de por qué hizo esto Jesús. Jesús iba de lugar en lugar y bueno, pues la gente quería escuchar la voz de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, en este preciso tema, ¿sí?, estaba en este lago, ¿sí?, y los pescadores estaban, después de un arduo día de trabajo, de haber aventado las redes todo el día y de haber regresado decepcionados de no haber encontrado nada. Es decir, ellos estaban pasando por lo que tú y yo en algún momento hemos pasado, ¿no? O sea, salimos a buscar la comida, el pan de cada día, y pues ándale que no vendimos, ándale que no llegaron clientes, ándale que quedamos mal en nuestro trabajo porque no dimos lo que esperaban, ándale que pues nos fue mal con esa relación que íbamos a tener el día de hoy. Bueno, en fin, ¿no? O sea, ellos estaban tristes, decepcionados y cansados después de más de 10 horas de trabajo continuo, ¿no? Entonces hay que también entender que ellos eran empresarios, ¿vale? O sea, una persona que se dedica a la pesca, una persona que se dedica a la jardinería, una persona que se dedica a cualquier actividad comercial es empresario, tiene su empresa, ¿verdad? Entonces, ellos sabían lo que hacían, eran profesionales en su área, o sea, no eran novatos, ¿sí? O sea, no era alguien que salió el día de hoy y se le ocurrió aventar su cañita y no. O sea, era gente que sacaba sus barcas, aventaba las redes y sacaba estos peces para poder vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo Jesús esto de llegar y agarrar estas barcas y pedirle a Pedro que se alejara un poco de la orilla? Bueno, ponemos esto un poquito en contexto. Cuando tú estás hablando en un auditorio, ¿sí?,
Toda la tierra, todos los artículos tienen una absorción del sonido. Entonces, en ese momento pues no había amplificadores, no había micrófonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en una especie de, bueno, a la orilla de un lago y tú te pones alejado de la orilla en el agua? El agua no absorbe la vibración del sonido. Entonces eres capaz de hablar a más gente. Conforme estás arriba del agua, puedes hablarle a la gente que está en la orilla. Ya aprendimos algo nuevo. Bueno, en los versículos 4 y 5 de Lucas 5, ¿sí?, nos dice: cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, 5:5, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Wow. ¿Qué vemos aquí? Bueno, primero vemos a un empresario, ¿sí?, teniendo la humildad, ¿sí?, de recibir la instrucción de un carpintero, ¿verdad? Porque Jesús era carpintero, o sea, era hijo de José, carpintero. Entonces, bueno, primero tiene esa humildad de decir: a ver, como tú eres quien eres, voy a hacer lo que tú me digas, ¿sí? Entonces, ¿y qué hace? Obedece. Entonces, bueno, ¿qué es necesario tener? Humildad, ¿sí? Porque cuando recibimos instrucciones de Dios, cuando recibimos enseñanza de la palabra, si no tenemos humildad, no podemos aprender, ¿va? Y si no obedecemos, pues no vamos a avanzar. En el versículo 6 y 7 de Lucas 5, dice: hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Lucas 5:7. Entonces hicieron señas a los compañeros de otras barcas para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las dos barcas estaban a punto de hundirse. Ojo, ¿cuál fue la diferencia? ¿Sale? O sea, digo, ellos estuvieron especialistas en su área, empresarios en la materia, de años, con mucha experiencia, estuvieron trabajando toda la noche, ¿sí? Y no lograron nada. Y después, ¿qué pasó? Jesús los acompañó en sus barcas y llenaron de productos sus barcas, ¿verdad? Bueno, entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál es tu barca? ¿Y qué necesitas para invitar a Jesús a ella? ¿Sí? No nada más estamos hablando de negocios, no nada más estamos hablando de relaciones personales, ¿no? Estamos hablando de cualquier dificultad que estás viviendo en este momento. Eso representa esa barca, esa dificultad que estás viviendo. ¿Jesús está en ella? Porque si Jesús está en ella, pues es también padre que no nada más esté ahí arriba. Está padre que esté agarrando el timón, ¿sí? Porque qué mejor que Él para dirigir tu barca, o sea, tu dificultad, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, ¿qué hay que hacer? Hay que soltar, ¿verdad? Hay que entregar, hay que entregarnos, hay que dar ese paso de fe, decir: Señor, entrego esta situación a ti, ¿sí? Vamos ahora en el 8, 9 y 10, ¿sí?, de Lucas 5. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, no se sintió digno. En las 5, 9 y 10 dice: Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. ¡Bam! ¿No? O sea, ¡pum! O sea, digo, a ver, el paso que tenemos en esta vida no se trata de nosotros, ¿sí? Se trata de aprender todos los días, ¿sí? Y se trata de aprender todos los días para llegar a la eternidad. Pero en lo que estamos en este mundo, Dios nos confía de recursos. Los recursos no son nuestros, son prestados, son de Dios, ¿sí? Y es de acuerdo a lo que hacemos, esa buena administración o mala administración de los recursos, los resultados que tenemos.
¿Ves? Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús le dice, bueno, Pedro, ¿verdad? Digo, by the way, Pedro, sobre el que edificó su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué confianza le tuvo? Bueno, dijo, ¿sabes qué onda? Tú que has confiado, que has sido fiel en lo pequeño, pues ahora te voy a entregar algo mucho más grande que ni siquiera piensas que es, ¿verdad? En el 11, los pescadores llevaron la barca a la orilla y dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. ¿Se pueden imaginar esto? O sea, un día que no tengo ventas, que no logro nada, pero después Jesús me acompaña, ¿sí? Y hago lo que no había hecho en años, en un día, ¿sí? Pero al final decido dejar esa pila de dinero, decido dejar todo ese ingreso, todo ese producto ahí, y digo, Señor, te sigo. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Sí? O sea, digo, ¿qué es lo más padre que podemos rescatar de esta enseñanza, ¿no? O sea, ellos, ¿quiénes fueron? Los que dejaron todo y lo fueron a seguir. Fueron los primeros 4 apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, sí? Cuando dejan todo y lo empiezan a seguir, bueno, dicen, ¿sabes qué? Decido no quedarme con la bendición, decido quedarme con el que bendice. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a entrar a las conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Cualquiera que sea tu barca, invita a Jesús en ella, a ella, ¿sale? Entrégale el timón, sea humilde, actúa y aprende, no es observa y aprende, no es actúa y aprende. Ten una fe activa, ten una fe audaz, ¿sí? O sea, ponte a trabajar y aprende. Otro punto, busca primero el reino de Dios y todo lo demás llegará por añadidura. O sea, cuando tú buscas primero el reino de Dios, de verdad, o sea, digo, Él dice, quien me siga, yo me encargaré de que no le falte nada. Y si el Todopoderoso dice, no te va a faltar nada, créeme que te conoce, ¿eh? Conoce desde la más pequeña necesidad hasta el más grande de tus gustos. Y bueno, ahí hay muchos testimonios que les podría dar, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, otro punto, y el más importante, busca al que bendice, no busques la bendición. Es decir, tú a lo mejor puedes estar pidiendo porque se resuelva un tema, una situación, ¿sale? Pero si realmente tú estás del lado de las personas, de aquel que provee las bendiciones, ¿sí? No te va a faltar nada. Entonces no te enfoques en los centavos, enfócate en la riqueza de Dios, ¿va? Se nos acabó el tiempo, los invito a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje del día de hoy. Te pedimos nos ayudes a imitar esa actitud que tuvieron tus 4 primeros apóstoles. Ayúdanos, Señor, a entregarte todas esas dificultades que tenemos, esas barcas que tenemos, esas dificultades que representan esos barquitos para nosotros. Porque sabemos que de tu mano vas a poder hacer cualquier cosa buena de ellos, Señor. Sabemos que a través de ti va a haber abundancia y vamos a pasar de la austeridad a la abundancia, porque quien vive en tu gracia, vive en la abundancia, Señor. Te damos gracias, Señor, también por todo lo que haces en nuestras familias, por toda esa conversión que estás logrando en nosotros y ese aprendizaje. Y ponemos en tus manos todas nuestras actividades de esta siguiente semana para que sean de acuerdo a tu voluntad y lo que no esté dentro de tu voluntad, por favor, que se trunque. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.